Ha iniciado la cuenta regresiva. El equipo está listo. Cronómetro 2020. Amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Los saluda David Mendoza. Excelente inicio de semana. Los saluda David Mendoza. Bueno, como ya les había dicho, por supuesto, esto es Cronómetro 2020. Y bueno, pues estamos transmitiendo desde la Ciudad de México por 724.mx a través de todas sus plataformas de internet y redes sociales, Facebook, YouTube y Twitter, @724.mx. Oiga, nos da mucho gusto, como siempre, saludar a todos nuestros amigos que nos siguen a través de UCL, Unión Continental Latinoamérica, por lo que envío un gran abrazo a Uruguay, Argentina, Paraguay, Panamá, Colombia, República Dominicana, Chile, Perú y, por supuesto, a todos nuestros compatriotas en Estados Unidos. Les recuerdo nuestro número de WhatsApp para que nos hagan llegar sus comentarios, saludos o mensajes de voz. 55 65 05 10 37, 55 65 05 10 37. Esta tarde, ya se me hizo de noche, señores. Esta tarde está aquí Luis Muñoz. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, David? Buenas tardes a todos. Oye, Hola, Sonia, hola, Alejandra. Muy bienvenidos a esta nueva emisión. Oye, ya quiero que sea de noche, ya quiero que se acabe el día, pues apenas estamos empezando. Yo ya quiero que sea fin de semana. Sí, la verdad es que no estaría nada mal. Alejandra González, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Muchas gracias, aquí, listo para empezar una nueva emisión. Así es, mira, Alejandra sí tiene como ganas de que sea lunes y echarle todas las ganas. Sonia de Siga, ¿cómo te va? Hola David, muy buenas tardes. Pues muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que el día de hoy nos van a despertar las ganas con el tema que traemos para debatir. Yo creo que sí, y es que fíjense, el cronómetro 2020 marca un tema que ha sido muy controvertido, del cual hemos hablado desde la semana pasada, y es que fíjense que el presidente López Obrador ha enfilado ahora sus baterías contra un sector de la población que es clave en la estabilidad social, económica y política del país, la clase media. Y es que después de las elecciones intermedias, en las que ganó buena parte del Congreso y por supuesto las gubernaturas, excepto la caída que tuvo en la Ciudad de México, el presidente justificó este retroceso de su partido Morena en gran medida a que la clase media fue influenciada por la derecha, fue influenciada por los medios de comunicación y por la oposición, quien los convenció, según él, de que el populismo era malo y que él se iba a reelegir. Por lo cual, según él, también el presidente López Obrador, pues la población en la Ciudad de México, por lo menos la mitad de ella, viró hacia el conservadurismo. Y dice, y cito textual, sí, hay un sector de la clase media que siempre ha sido así, muy individualista, que le dé la espalda al prójimo, aspiracionista, que lo que quiere es ser como los de arriba y encaramarse lo más que se pueda, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Son partidarios del que el que no tranza, no avanza. Es increíble cómo apoyan a gobiernos corruptos, es increíble. Y además afirmó, van a misa, se confiesan cada semana para quedar en ceros. Vaya que encarnan la verdadera ideología de los conservadores, la hipocresía. Además, bueno, pues el presidente López Obrador acusó a la ciudadanía con estudios de licenciatura, maestría y posgrado de que, bueno, pues son un público muy difícil de convencer para acercarlos a su movimiento, porque dice que tienen hábitos que les impiden ver claramente las modificaciones que se han hecho en el país desde que él llegó como jefe del Ejecutivo Federal. Dice, y lo vuelvo a citar al presidente, ese es para decirle, siga usted su camino, va usted muy bien, porque es una actitud aspiracionista, es triunfar a toda costa, salir adelante de la manera más egoísta. Parece que el presidente, bueno, pues tiene en su mapa
un nuevo enemigo, más allá de la mafia del poder, del PRIAN, el comandante Borolas, los machuchones, los fifís, los intelectuales orgánicos, los medios de comunicación nacionales y extranjeros. Y entonces yo me pregunto, amigos, pues, ¿qué será la clase media? ¿De qué estamos hablando? ¿Quiénes conformamos a lo mejor pues esta situación? ¿Hay manera de medirlo? ¿Hay manera de saberlo? Sonia de Siga. Yo creo que este es un tema que nos abre a mucho debate y no quisiera ser la abogada del diablo, pero creo que hay algo de razón en lo que dijo el presidente. ¿Por qué? Y bueno, no es que me ponga de su lado, ¿no? A ver, vamos a ver. Lo que yo quiero empezar a decir es que hay una confusión en México de qué es exactamente lo que es la clase media, ¿no? Para el INEGI, por ejemplo, clase media, entraría, por ejemplo, alguien que tuviera computadora en su casa, alguien que tuviera conexión a internet, ¿no? Para el INEGI, 40%, o por lo menos 40% de los mexicanos entraríamos en lo que es la clase media, pero de acuerdo a otras mediciones, como por ejemplo las que hace el Coneval, no cualquiera entraría en clase media. De hecho, para el Coneval, muy poco porcentaje de la población, me parece que es el 10% de la población en México, en realidad entraría en lo que es la clase media. Y cuando yo decía que iba a hablar como abogado del diablo, es porque efectivamente yo sí creo que existe un aspiracionismo en las familias mexicanas o en las personas profesionistas, ¿no? En México, lamentablemente, pues entre más estudios tengas, eso no te garantiza que vayas a ganar más y que de verdad vayas a pertenecer o que de verdad vaya a haber una movilidad social, lamentablemente, ¿no? Entonces, en México sí creo que existe el aspiracionismo en el sentido de que pues pensamos a lo mejor que el hecho de tener tarjetas de crédito nos hacen tener un poco más, ¿no? Que el hecho de tener estas tarjetas de crédito nos hagan ingresar a la clase media cuando en realidad no es así. O sea, vemos, por ejemplo, médicos, abogados, cualquier profesionista que está ganando 8, 10 mil pesos y no corresponde con la calidad de vida que hay, por ejemplo, en las grandes ciudades. O sea, en grandes ciudades como la Ciudad de México y en Monterrey, por ejemplo, que es más cara, pues no vives con 8 mil pesos, no vives con 10 mil pesos. Entonces, la población que en realidad podría aspirar a ser clase media es muy poca en México, ¿no? Lamentablemente. Entonces, sí creo que existe un poco de aspiracionismo, que él lo está manejando en términos políticos y en términos de su ideología, pues eso ya es punto y aparte, pero creo que sí hay una confusión muy importante en cuanto a quiénes de verdad pertenecen a la clase media en México y si de verdad existe esa clase media en México. Oye, Yuli Cortés, como toda buena fifí, llegando tarde aquí al programa. Hola, ¿No es hola. cierto? ¿Cómo estás, Yuli? O sea, es que la clase media, pues ya sabes, a veces hay para pagar el internet y tener ciertos lujos, ¿no? Como pagar un ancho de banda, pues decente. Oye, y el departamento donde vives, que mira, se ve clarito la altura de donde está la Torre Claro, Latinoamericana. Eso es no que cualquiera la lo venta, hace, eso ¿eh? no cualquiera, ¿no? Gracias a mis estudios, pues de licenciatura, ¿no? Ya puedo ser de clase media, creo. Pero coincido completamente con lo que decía Sonia de Siga, o sea, sí hay cierta aspiración, David, o sea, a los que nos denominan pues clase media, ¿no? Que no precisamente tenemos como toda esa capacidad monetaria pues que quisiéramos para comprarnos un auto de lujo, una bolsa de lujo, ¿no? Pues tú aspiras y dices, bueno, tengo que juntar tantas quincenas o tantos meses para darme ese lujo, ¿no? Aunque claro, ya la piensas porque dices, híjole, donde te la roben, donde la pierdas, pues ¿cuánto te costó comprarte esa bolsa o esos zapatos de miles de pesos, ¿no? Y terminas yéndote mejor, pues acá al centro, ¿no? A una piratería. Oye, pero a ver, en este sentido, Luis Muñoz, finalmente yo creo que también lo que estamos viendo es una percepción en donde esta clase media pareciera ser que no está empatando necesariamente con el ideal y el proyecto que tiene el presidente López Obrador. Habría que recordar que gracias a la clase media se ha llevado realmente las transformaciones, por ejemplo, en materia democrática en este país. Una clase media que de alguna forma se organizó y que fue la que exigió en buena medida la creación, por ejemplo, del Instituto Nacional Electoral.
en ese entonces Federal Electoral, una clase media que impulsó el proceso de transición democrática que se vivió entre Zedillo y Vicente Fox, una clase media que se vio favorecida muy a pesar de las condiciones de seguridad y cierta estabilidad que se vivió durante la época de Felipe Calderón y después de Peña Nieto, y que también ha sido muy golpeada y que precisamente por eso es esta clase media la que aporta esa cantidad de votos importantes que hoy en día llevaron a Morena al poder. ¿Qué pasa con el presidente? ¿Qué crees que es lo que haya sucedido dentro de esta proyección que tiene? Y sobre todo, bueno, pues a lo mejor le está hablando también a su electorado, que en este sentido es su base social y política. Yo creo que el debate no está en qué es clase media y qué no. El mismo presidente nos dijo cuál es su concepto o su idea de dónde se encuentra la clase media. Y la clase media para él es toda aquella que no votó por él, que tiene cierto nivel de estudios y simplemente no votó por él. Entonces no importa si tienes mucho ingreso o bajo ingreso, él está hablando de resultados electorales y su crítica se deriva de un resultado electoral, entonces no importa tu ingreso. En este sentido, creo la verdad es que el presidente, yo tenía la esperanza de que de alguna manera la lectura después de las elecciones pudiera permitir entender que el discurso que actualmente se está utilizando, lejos de ayudar, está empezando a afectar, porque si bien en algún punto cuando era candidato ayudó a que precisamente buena parte de esa clase media votara por él, hoy día ya no lo haga. Entonces, yo tenía la idea, al menos después de las elecciones, de que el discurso podría moderarse, podría cambiar, porque obviamente un discurso de este tipo, como ahora lo está haciendo, pues habla de una confrontación directa contra un segmento importante de la población, del segmento del padrón electoral. Claro. Y no, al contrario. Entonces, nuevamente nos encontramos con este discurso de división en el cual encuentras y te enfrentas a un enemigo, y lejos de entender que el presidente está jugando contra sí mismo, está echándose encima a la clase media. Obviamente también hay que aceptar y reconocer que esto no es de gratis, que los medios de comunicación y que los partidos políticos de oposición, pues obviamente lo van a ocupar. O sea, decir que esto es natural y que el debate que se está dando en las redes sociales, en los medios y demás, es un proceso natural, no, está también fomentado por la oposición, por los medios de comunicación y los intereses, pues, que están en contra del presidente. Es normal. Aquí el tema es que no es más, ni siquiera es raro que el presidente haga esto. Esto ya lo había hecho anteriormente, ya había hablado en contra de este tipo de personalidades o de este segmento de la población en una manera o en otra desde hace mucho tiempo. ¿Cuál es la gran diferencia? La diferencia es que hoy día está fincado o fundado en un proceso electoral, en los resultados de un proceso electoral. Ya no es una crítica general al aire, es una reacción en contra de un segmento muy claro, y lejos, yo creo, que de ayudarle, lo va a afectar. Le va a terminar generando un desgaste todavía mayor, porque volvemos al tema de las elecciones y los resultados electorales, sí, las mayorías finalmente se obtuvieron en muchos estados y demás, pero hay que ver el otro segmento que no se ganó. Cuando ganamos en un proceso electoral siempre nos olvidamos de los que no ganaron, del segmento que no fue la mayoría. ¿Qué tanto es esa mayoría que no votó por él? Es mucho. En un proceso en el cual estamos en pleno sexenio, a mitad del sexenio, y todavía le quedan 3 años de mucho desgaste. Entonces, salvo que las cosas cambiaran y que el discurso se moderara, pues difícilmente ni la oposición ni los medios de comunicación que están en contra del presidente van a dejar de usar este tipo de expresiones, que obviamente son muy rentables, se venden mucho y que además pues nos llega, ¿no? Y sí refleja mucho de lo que es la interpretación de lo que representa una sección de la población aspiracional, como le llamo él, ¿no? Así es. Oye, David, ¿qué pasó? pero abonando a lo que estaba comentando Luis, pues también somos, o se cataloga la clase media, aquellos los contribuyentes cautivos, ¿no? Porque somos la clase pues trabajadora que paga impuestos y que por eso mismo pues estamos en contra de algunas cosas. Justo a eso me voy a mover ahorita con Alejandra González, porque, oye Alejandra, en términos de marketing, en términos obviamente de quienes estudiamos también esta otra parte de los niveles socioeconómicos, llama la atención
el papel que tiene la clase media en México y sobre todo los números que de alguna forma, bueno, pues nos van dando indicadores aproximados de cuánto es efectivamente lo que alguien de clase media pues puede orientarse en muchos sentidos, ¿no? Había algunas estadísticas que mencionan que para que te consideres de clase media, el individuo de manera particular, ¿sí? Tiene que tener un ingreso mensual por lo menos de 16,000 pesos, ¿sí? Por lo menos. Y de ahí jalan justo este nivel socioeconómico hasta personas que ganan 9,000 pesos. O sea que estaríamos hablando de una clase media baja que está entre los 9,000 pesos, una clase media que está en un proceso de los 12, 13,000 pesos y una clase media alta que podría situarse entre los 16 y los 21,000 pesos aproximadamente. ¿Cómo vemos los números en este sentido, Alejandra González? Gracias, David. La verdad es que desde un punto de vista que justamente estaba estudiando hace un rato en cuanto a la forma de dividir entre clase media, alta o baja, como lo tienen tanto el AMAI como el INEGI, es muy importante también remarcar cuáles son estas características que distinguen a cada una de ellas. Era justamente lo que mencionabas. Cada cierta cantidad de salario pertenece a cierto índice dentro del AMAI o del INEGI, ya sea media, baja o alta. Pero hay que señalar algo muy importante. Yo creo y considero que no todos los mexicanos que tenemos un sueldo arriba de 10,000 o abajo de 10,000, generamos los mismos gastos en entretenimiento o generamos los mismos gastos de servicios o de, llámale lo que tú quieras, pero son gastos al final del día, y considero que esto no debería ser generalizado de tal forma o teniendo tan cuadrado el tema de tú eres de media, así que aunque gastes menos o gastes más, o eres de alta aunque gastes más o gastes menos. Yo considero que esto sí tiene que estar como una redescripción acerca de este tipo de clases, porque al final del día lo que está haciendo el presidente es señalar de una forma que desde mi punto de vista político y en cuanto a relaciones públicas no le va. No sabemos si está realmente haciendo campaña o es un rencor por la Ciudad de México que votó. Se nota que no le gustó ni tantito el resultado de la Ciudad de México, ¿eh? Exactamente. No sabemos si es una parte de campaña, porque hay que recordar algo, quiero señalar algo que me llama mucho la atención, es que hace 3 años, cuando él estaba haciendo campaña para presidencia, para él todos eran parejos y todos íbamos a ser el pueblo y bien unidos y la justicia y vamos a hacer la cuarta transformación. Y entonces en el 2018, ¿qué pasa? Que entonces la mayoría lo apoya y entonces, bueno, ¿qué pasa? Que se hace presidente. Pero ahí nunca señaló es que los pobres, es que los de clase media, es que si son estudiados, es que si no. O sea, nadie se vio envuelto en influencia al votar por él y al hacerlo ganar los mexicanos. Entonces me resulta irónico y sin lógica que ahora, 3 años después, casualmente ya le quiere categorizar a cierto lado de la Ciudad de México, porque al final del día quedaron divididos. Y justamente como habían comentado en algún momento muchas personas en plataformas, en redes sociales, que era muy clasista o que éramos muy clasistas las personas que hacíamos humor negro en cuanto a la división que había hecho. Entonces, desde mi punto de vista, es un rencor por votar a favor de la oposición. Y en cuanto a los números, sí tiene que tener mucho cuidado, porque bueno, al final del día es mayoría, pero como dice Luis, pues, le puede afectar como no le puede afectar, porque también ya hay que recalcar que esto ya es camino a la próxima presidencia de la... Así es, la sucesión de 2024 ya empieza a sonar aquí y parece ser que esta parte a mí me llama mucho la atención y lo dejo aquí en el panel para que lo podamos discutir, es el hecho de que marque la tendencia de quienes tienen un grado de estudios, una licenciatura, una maestría, un doctorado, porque finalmente quienes están realizando este tipo de actividades, perdón, pero claro que tienen un ámbito aspiracional y yo no le veo ningún tipo de problema a que tengamos un nivel aspiracional. No solamente es una cuestión en la cual estamos obviamente teniendo pues una responsabilidad mayor.
quien tiene un grado de licenciatura, bueno, pues se está preparando de manera profesional para poder ocupar y para poder gestionar una actividad que requiere cierto tipo de conocimientos. Quienes generan un estudio de maestría, bueno, pues se está especializando en algo que en buena medida va a tener un beneficio y efectivamente va a tener implicaciones y va a tener posibilidades, sobre todo en el resto de la población. Quien tiene un doctorado, pues no solamente está impulsando esta capacidad enorme que se tiene en torno a qué, bueno, pues a la generación de conocimiento y a la creación de conocimiento nuevo, que es también algo que está presente y que finalmente quienes hemos tenido la oportunidad, como en esta mesa, de pasar por las aulas universitarias, por tener un acceso a este tipo de educación, pues no solamente estamos buscando un brinco dentro de la escala social, sino también estamos viendo de qué forma y de qué manera, bueno, esto tiene un impacto dentro de nuestro círculo más cercano y no necesariamente tiene que ver con una visión individualista, no necesariamente tiene que ver con una visión Es donde hasta nos familiar, apartemos, ¿no? ¿no? De la comunidad. Luis Muñoz. Es que es hasta familiar, yo me acuerdo, o sea, no había nada más importante para los padres que precisamente promover en los hijos en los estudios. Oye, las mamás nos decían, estudia para que no seas un vago, ¿no? Para que Exacto, todo el tiempo tengas nos un los dije, nos beneficio. lo decían, pesa menos un lápiz que una pala, y te lo digo por experiencia, y sí es cierto. Entonces, finalmente, yo sí siento que este discurso va en contra, no solamente de una condición que ahorita se esté generando en los medios de comunicación, redes sociales, sino incluso en contra de un principio social básico de la sociedad mexicana, en donde los papás, las mamás en general, no tenemos otra aspiración más que, más allá de los coches y demás, es dejarles educación a nuestros hijos. Y bien dices, el tema económico podríamos discutir, lo que si unos tienen más, unos tienen menos, y sí son o no son, pero el tema educativo creo que es el centro de todo esto. Y es que el problema de una clase media, nuevamente yo lo remarco porque pues qué es media, qué es clase media, pero el problema de una clase educada con un mínimo de educación es que no es manipulable, es más informada, tiene menos capacidad, en este caso las estructuras partidistas o de gobierno, de verse beneficiadas por apoyos o tipos de programas sociales. Entonces, por ejemplo, se decía, no, bueno, en alguno de los programas que tuvimos, uno de los colaboradores decía, bueno, es que muchos de los programas que se quitaron ni siquiera le pegaron a la clase media. Pues no, no tiene que ver con eso, tiene que ver con que realmente uno, cómo nos sentimos nosotros, seamos o no económicamente de la clase media, pero en términos de educación, de formación, cómo nos identificamos a nosotros mismos. Y reitero, el riesgo para el presidente en este sentido es que mucha parte de la población tiene esas características. Un nivel socioeconómico medio, bajo, medio, que no depende de los programas sociales, junto con un nivel educativo que le permite otro tipo de perspectiva, otro tipo de participación y opinión sobre todo. Entonces, esos dos factores, el no estar vinculado a un partido, el no estar dependiendo de una clase, de un programa social, junto con elementos de educación, formación y demás, pues obviamente generan yo diría que el cáncer dentro de todo, porque si esa es la lógica que va a seguir el presidente, va a tener a la larga una confrontación con un segmento de la población que ya lo tenía, pero ahorita se está haciendo, y obviamente la oposición lo está aprovechando muy bien para tratar de impulsarlo y hacerlo todavía más evidente, ¿no? Claro, y pareciera que hasta simple hecho, perdón que interrumpa, pero desde mi punto de vista, y yo lo digo como joven recién egresada de la licenciatura, el presidente está dando una percepción de que estudiar o tener hasta el día de hoy un derecho a estudiar o una licenciatura o hacer más adelante una especialidad o un posgrado es malo. Creo que no va por ahí, o sea, porque al contrario, muchos de los programas sociales que se están impulsando ahora tienen que ver con la educación, tomando en cuenta que la educación es como la base justamente para que crezca la clase media y disminuya el nivel de pobreza. Pero yo aquí creo que la crítica que hace el presidente, y a lo mejor le hace falta asesorarse y a lo mejor le hace falta hacerle caso a quienes le rodean para poder Ojalá le comunicarse hiciera bien. caso, Sonia, ojalá. Que es que creo que ese es el problema, que no le hace caso tal vez a los que están alrededor o no tiene alrededor a las personas adecuadas.
Pero yo creo que el problema viene de la idea de que justamente muchos medios de comunicación y medios de comunicación no solo tradicionales, sino ahora también las plataformas en Internet, están criticando mucho los programas sociales que está impulsando el gobierno de la 4T. Creo que de ahí viene el problema, porque el problema es justamente el hecho de que estas clases medias piensan que se están viendo, bueno, esta clase media piensa que se está viendo afectada por el hecho de que, por ejemplo, el presidente dé becas a sectores vulnerables. Aquí pongo el caso, por ejemplo, a mí me llama muchísimo la atención el programa que a mí me parece un éxito y es mi opinión personal. El programa Jóvenes Construyendo el Futuro creo que es muy bueno. ¿Por qué? Porque le da un sueldo a un chavo que de otra forma no tendría y que estaría de nini, o sea, ni estudiando ni trabajando. Se les da la oportunidad de trabajar, el gobierno absorbe ese sueldo y una pyme se puede ver beneficiada. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en el discurso de algunos grupos políticos, de algunos medios de comunicación, se está diciendo, el gobierno le está dando dinero a los ninis que no hacen nada, cuando no es así. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en la cabeza de la clase media dices, ay, no, pero ¿por qué les estás dando dinero si no están haciendo nada? Aquí, cuando el programa no funciona así. Entonces, sí creo que hay una manipulación. Pero también estoy de acuerdo que es la obligación del programa informar adecuadamente, justamente para evitar ese tipo de malentendido. es que ahí está el punto, y que yo creo que donde encontramos este cuestionamiento que se realiza por parte, no solamente de los medios de comunicación, sino por parte de las mismas clases medias, que finalmente, como lo decía Julieta hace rato, pues somos los donantes cautivos, somos los que pagamos a la de a fuerzas. Tú te atrasas tantito en un pago y llega Hacienda y te persigue. Oye, a más David, no poder, ¿no? Pero además, ¿sabes qué? Que mucha este sector de la población se vio muy afectada pues con la situación que se vivió con la pandemia, ¿no? Y esta falta de apoyos para pequeños empresarios, o sea, muchos de ellos perdieron restaurantes, perdieron empresas, perdieron negocios, y entonces sí están viendo, bueno, vamos, cómo hay un incremento pues de pobreza extrema, ¿no? Tomando los niveles, ¿no? Que hay un incremento, pero aceleradísimo de la pobreza extrema en nuestro país, y pues obviamente, yo creo que pues obviamente hay una crítica y hay una desaprobación, a las políticas que está implementando. Y es que el problema aquí, y si me permiten antes de irnos a corte, se trata, y lo hemos platicado aquí Luis, Alejandra, Sonia, Yuli, sobre todo esta falta, esta reticencia del gobierno y del presidente López Obrador a que se fiscalicen todos esos recursos. Hasta hoy en día estamos prácticamente a la mitad del sexenio del presidente López Obrador. No sabemos exactamente cuántos recursos se han entregado. No sabemos exactamente cuántos de esos jóvenes construyendo el futuro ya se están incorporando de lleno, por ejemplo, a empresas, a industrias, ya pusieron su propio negocio, etcétera, etcétera. Vaya, creo que el problema no está en la ayuda como tal. El problema es la fiscalización. El problema es ubicar en qué contexto esos recursos se están revisando. Y recordemos, para quienes hemos tenido, los clasemedieros que hemos tenido la oportunidad de recibir un programa social o un programa educativo que nos ha permitido estudiar, que nos ha permitido ir de alguna forma avanzando dentro de esta escala social, ustedes me disculparán, pero por lo menos aquí hay 3 personas que dinero entregado y al final fiscalizado. Ustedes entregaron su trabajo final o no lo entregaron. Entonces, creo que ese es el detalle en el cual creo que tenemos que centrarnos, sobre todo para poder seguir hablando de este proceso. Amigos, amigas, vamos a hacer un corte. Estamos en Cronómetro 2020. El día de hoy, pues me acompaña Sonia de Siga, Alejandra González, Yuli Cortés. Y bueno, pues estamos hablando sobre este aspecto de la clase media. Si me permiten, regresando del corte, pues vamos a proyectar también un elemento que yo creo que es muy interesante, sobre todo dentro de esta ubicación. Quienes de alguna forma se perfilan como parte de estos programas sociales y que están de alguna manera afectados directamente por estas decisiones del presidente en este señalamiento. Pero también yo creo que otro de los detalles que hay que plantear es precisamente qué tanto tiene de peso esta clase media, sobre todo que está estudiada, sobre todo que es crítica y que cuestiona al gobierno, como históricamente se ha señalado y como era parte de esa aspiración que hace 30 años, hace 40 años no se tenía en este país.
y que hoy en día es una realidad y que parece ser que los que impulsaron todo ese proceso, esa izquierda, hoy parece ser que no están de acuerdo. No tardamos, regresamos. Redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, todo en un solo lugar. 724 Noticias, con José Luis Arévalo. Noticias con sentido humano. Muñoz, pues estábamos hablando, pues a ver, en ese entonces veíamos a la izquierda pues ser crítica, señalar los errores del gobierno, señalar las condiciones que, bueno, pues no eran apreciadas, valorar de alguna forma este asunto de la educación, pues para que una clase media que históricamente lo hemos visto, por lo menos en las famosas transformaciones que señala el presidente, tanto en la primera, en la segunda y la tercera, es la clase media la que impulsa revoluciones, la que transforma este país y la que va sobre los cambios de esta modernidad. Luis Muñoz. De hecho, nada más tenemos que recordar el 2000, quién puso a Fox y quién movió al PRI de Los Pinos. Sin duda hay otros elementos que sería muy complicado discutir en este momento que intervinieron, pero el voto masivo de lo que podríamos llamar como clase media, media baja y demás, pues fue precisamente ese poder que tiene el electorado en ese sentido de hacer transformaciones. Y obviamente es lógico que no se sienta beneficiada porque los programas más cercanos que sí eran directos a ese tipo de población, pues sí se perdieron. Digo, hoy día a lo mejor sí se les está apoyando en este programa de Construyendo el Futuro, pero el problema es cómo se entregan los recursos, bajo qué condiciones. Entonces, yo recuerdo cuando yo estaba estudiando, yo también me he beneficiado de alguna beca, pero era diferente porque te lo entregaba la universidad, porque te lo entregaban en otras condiciones, ¿no? Y había una serie de requisitos. Tú ya habías cumplido con muchas cosas más. No era nada más porque tú, pues no estabas trabajando, no estabas haciendo nada, no, era porque estabas haciendo algo. Y sobre todo el tema era ese, que al final la entrega de los recursos no dependía ni de una estructura partidista, ni de un uso clientelar, al menos no en lo que tenía que ver con las becas escolares y demás. Entonces, yo no digo que el programa sea malo, por ejemplo, el de Construyendo el Futuro. El problema es que no se sabe cómo está funcionando, no se sabe bajo qué criterios, y lo que se sabe es que sí hay una estructura clientelar detrás de esos programas. Y por el otro lado, se reducen los gastos en la inversión en ciencia y tecnología, en educación. Claro, no le quitan el recurso a la Universidad de la Ciudad de México, por ejemplo. Entonces, es un gasto muy diferenciado en donde lo que tiene que ver con la 4T, con Morena o con el gobierno, lo impulsan, y por el otro lado, todos que tienen que ver o que no tienen que ver con ellos no son considerados. Entonces, a la larga, este proceso es normal que se desgaste la clase media nuevamente. Está viendo afectada. Y por el otro lado, también está empezando a tener problemas en términos de servicios, los tan famosos problemas que tenemos en los centros de salud, por los niños que no reciben sus medicinas para cáncer. Pero tú basta con que vayas a los hospitales y veas las condiciones en que hoy día se encuentran, la falta de insumos y demás. Entonces, sí, pero se está además, Luis, perdona que te interrumpa, pero además somos pues una población a la que nos duele lo que le sucede al prójimo. Entonces, si tú estás viendo que aquella persona que tenía pues un servicio de salud, ¿no? Que era gratuito, que no le costaba un estudio, que no le costaba un medicamento, que aunque sea había paracetamol, pues, pero le daban su medicamento y de repente se lo quitan, y dices, es que ya no tengo el seguro popular, ya no me dan nada, todo me lo cobran. Es que la mayoría ¿Cómo los ayudas, pues? O sea, uno quisiera ayudar a todo el mundo. Ni siquiera va al seguro. Muchos de ellos ni siquiera van. O sea, muchos utilizan otro tipo. Se gastan muchos millones de pesos en seguros médicos.
que no, precisamente no impactan en los gastos del servicio público de salud, por ejemplo, precisamente porque se orientan a ese tipo de población con mayores necesidades. Hoy día ni siquiera eso vemos, ¿no? Tú estás subsidiando también el sistema de salud mexicano en el momento que te compras un seguro médico, un seguro de gastos médicos, y no recurres al IMSS o al ISSSTE o lo que sea. Entonces, estás subsidiando indirectamente. Pero es que aunque tengas el servicio, Luis, o sea, aunque tengas el servicio del IMSS o del ISSSTE, pues no puedes acudir a ciertos servicios ahorita, ¿no? Porque por la pandemia están cerrados, entonces no tienes de otra más que aguantarte o acudir a un médico particular. Ahora, ¿no? perdón, Gracias. yo me acaba de surgir una duda y no sé si a lo mejor uno de ustedes, compañeros, me la pueda resolver. Regresando al tema de los programas sociales, ¿son para todos, de verdad? Porque yo tengo entendido, y hasta donde yo en algún momento de la vida intenté inscribirme a uno justamente del presidente actual, es que yo necesito comprobar si realmente lo necesito. Porque si no lo necesito, o sea, aunque lo necesite, no te lo van a dar. Hay un sesgo por ahí, ¿no? Pero yo tengo entendido que sí es para todos. Por ejemplo, en el caso de las ayudas que se da a los adultos mayores, me consta porque a mi familia se lo dan cuando no lo necesitan, ¿no? Incluso mi papá y mi mamá decían, ¿cómo podemos regresar ese recurso? Porque nosotros no lo ocupamos, ¿no? No lo necesitamos, pero se los dan automáticamente, ¿no? O sea, a lo mejor dependería del programa al que tú... Pero es que depende, porque yo conozco, por ejemplo, la señora que me ayuda en la casa, pues ella no ha podido acceder a una ayuda, ¿sabes? Y lleva años solicitando la ayuda para adultos mayores, entonces no sé bajo qué términos o qué lineamientos, que son medio extraños, ¿no? O sea, ¿cuáles son los requisitos exactos para que yo, ciudadano, pueda tener derecho a ese tipo de programa? Porque como dice Julie, como dice Sonia, hay unos que sí, hay otros que no. Oigan, pues a lo mejor habrá que llegar al comprobante de que votaron por Morena y a lo mejor así se los dan más fácil, ¿no? Esperemos. No, yo a lo mejor depende del programa, ¿no? Por ejemplo, bueno, habría que ver, ¿no? En el caso del de adultos mayores, por ejemplo, dice Julie que la señora que le ayuda no lo ha recibido y ya lo solicitó. Por ejemplo, mis papás nunca lo solicitaron y lo están recibiendo. No sé en qué, en realidad... Habría que revisar los parámetros porque de repente te enteras, pues, que estos apoyos sociales, pues, no tienen lineamientos muy claros, ¿no? Y dices, habría que, pues, transparentar toda esa información, ¿no? Sí, pero el tema de fondo es que de dónde salen esos recursos, precisamente de la clase productiva en general, pero en particular un porcentaje muy alto de ese segmento poblacional al cual hoy día el presidente se está enfrentando. En términos discursivos, yo creo que lo va a moderar en su discurso un poquito más adelante, van a dejar que esto pase. Tenemos el tema del metro que también va a aumentar, ¿no? Oye, va a aumentar porque pues su discurso de polarización social lo trae desde el inicio. Pensábamos que después de las elecciones iba a moderar y mira, regresó, pero con toda la cuerda posible, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues sí, efectivamente, hay que buscar simplemente un equilibrio. Hay una molestia, yo no sé si usted lo ha notado, pero parece ser que a pesar de que ganó el presidente, hay una molestia. Los resultados no necesariamente eran los esperados y sí está sensible con este grupo de la sociedad civil. Oigan, les regalo 20 segundos porque ya prácticamente nos vamos. Sonia de Siga. Sí, yo creo justamente pensando en futuro, en los próximos 3 años que le quedan de gobierno, yo creo que más que una moderación, esta fue como una llamada de atención que él debería de tomar en cuenta. O sea, el hecho de que la clase media se haya revelado en estas elecciones intermedias, tendría que hacerle pensar que, bueno, su esquema, muchos dicen por ahí su clientelar, si quieres, su esquema de programas sociales que van dirigidos a población demasiado vulnerable, pues a lo mejor tendría que ir midiendo y creando nuevas oportunidades para la clase media, porque yo creo que el problema de la clase media no es de ahorita, sino que viene de un desgaste de hace años, ¿no? O sea, hace 30 años podía haber movilidad social, hoy en día ya no puede haber esa movilidad social o es más difícil la movilidad social, y creo que tendría que hacer a lo mejor programas para garantizar a lo mejor que esta clase media se sienta más a gusto, ¿no? Creo que da muchísimo más para reflexionar esto, pero yo creo que es una alerta, ¿no? Así es. Oigan, bueno, pues amigos, pues ya el tiempo nos está ganando. Déjenme simplemente resumir parte de lo
de las muchas opiniones que yo creo que tuvieron todos. Luis, sin duda, pues estamos en un periodo postelectoral donde, bueno, pues definitivamente el presidente siente esa necesidad de externar esta molestia. Yuli Cortés, no me queda duda, los que vamos a seguir manteniendo y los que seguimos moviendo y damos el combustible para que esta sociedad se siga moviendo, pues sin duda es la clase media. Alejandra, sin duda también aquí habrá que ver cuáles van a ser los parámetros para poder acceder pues a este tipo de programas sociales que finalmente, bueno, pues nos ayuden a ir fortaleciendo este esquema. Así es que, bueno, pues Sonia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. González, un gran abrazo. Yuli Cortés, abrazo, estamos en contacto. Luis Muñoz, que te vaya muy bien en tu viaje. Amigos, amigas, se despide ustedes David Mendoza. Gracias, muy buenas tardes, excelente lunes. Vamos a iniciar con Cronómetro 2020.